estar en Cristo, no hay mejor lugar. Y cuando nos juntamos, los que estamos en Cristo, y le adoramos de una manera corporativa, todos somos un solo cuerpo. Todos somos una sola cosa. Y la cabeza de este cuerpo es Jesucristo. Nosotros somos la garganta, los dedos, los brazos, pero Él es nuestra cabeza. Tuvimos fe en el Hijo para recibir el amor del Padre. Y ahora que estamos en Él, tenemos la fe del que creyó en el Padre, que creyó en que Dios lo iba a resucitar, lo iba a levantar de entre los muertos. Por eso el Padre lleva su propósito a cabo a través del Hijo. Y ahora nosotros somos el Hijo, somos el cuerpo de Cristo que cumple con el propósito del Padre de dar a conocer el amor del Padre a todos los que no lo conocen. Pero una vez que lo conoces dices: Abba, Padre, ay, papito, no hay mejor lugar que estar en Él. Porque yo sé que es ahí donde quieres que esté, que es ahí donde conoceré tu amor y tu poder. Porque yo sé que tú siempre a mi lado estás y que nunca tú me dejarás. Entre tus brazos me sostendrás, me sostendrás, me sostendrás. Buenos días. El Señor les bendiga bien muchote. ¿Cómo están ustedes? Gloria a Dios, yo también estoy bien bendecido. Gracias, hermanos del grupo de alabanza, qué hermoso, muchas gracias. Cada uno con su instrumento y su voz y su corazoncito que nos dirige hacia Dios, ¿no? Y que juntos con ellos somos adoradores. Gloria a Dios. Ay, bendito sea el Señor. ¿No le da gusto ser adorador de Dios? Adorador del Altísimo. Así como a mí siempre me ha gustado, ya lo he dicho otras veces, Sofonías 3:17, donde dice que el Señor callará de amor y nos rodeará con cánticos. Y pues entonces Dios merece pues que nosotros lo adoremos a Él, que le cantemos a Él, que realmente lo alabemos, ¿no? Con toda la extensión de la palabra. Y gloria a Dios, que eso hacemos. Estamos en Gálatas, en el capítulo 3, y estamos cerrando el capítulo 3. Estamos en Gálatas 3, 28 y 29, que son los versículos que cierran el capítulo 3 de Gálatas. Y estoy muy contento de hacerlo porque vamos a continuar pues con el 4, pero cada vez que termino una porción de la escritura me da mucho gusto porque se ve como que seguimos, ¿no? Como que estamos progresando. Aunque prisa no llevamos, pues vamos despacito, vamos adentrándonos en la palabra, vamos dejando que el Señor nos ministre, realmente nos haga crecer, porque eso es lo que Él hace. Sí, no es el pastor Miguel que dirige a la gente con sus filosofías, porque el pobrecito está medio tontito, pero es fiel, amén. Entonces eso es lo que queremos, ser fiel a la palabra, ser fiel a las escrituras y dejar que Dios realmente nos edifique, sea Él que nos equipe y nos haga fortalecer. Si cuando uno es fuerte en el Señor, entonces no hay más fuerza, si es la fuerza de Él en nosotros, y eso es lo que queremos. Entonces, el decir yo pertenezco a Cristo, eso es lo que queremos. No yo pertenezco a este grupo religioso, a Calvary Chapel o a esta otra institución. Sí, eso nos hace débiles porque pertenecemos a un grupo humano, pero cuando pertenecemos a Dios, cuando sabemos que de Él somos, ¿sí? Que en Él somos uno, wow, ese es otra cosa, es otro nivel, es el nivel que Dios quiere. Ahora sí que sería el nivel Dios. Sí, ese es lo que queremos, ser de Él, ser en Él, uno con Él. Y eso se trata el estudio de hoy. Déjenme quitar el resumen así de una vez. El resumen de Gálatas.
que fue del 26 al 27, la semana pasada, y dice así, Gálatas 3, 26 y 27, dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Acuérdense que dijimos que todos somos creación de Dios, pero por la fe, esto es, los que tengan fe son hijos de Dios, somos hijos de Dios. 27 dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, esto es, moriste y resucitaste con Cristo, de Cristo estás revestidos. Esto es, eres una nueva creación en Él. Gloria a Dios por esos versículos. Y obviamente que lo que va a terminar es nomás como una redundancia de esto, de esos últimos dos, o de esos dos versículos. Resumen de eso que dije. Dice, haber sido creados por Dios nos hace creación de Dios. Todos somos creación de Dios. Las estrellas son creación de Dios. Los microbios que no vemos es creación de Dios. Los cerros, los árboles y los humanos. La fe en Jesús nos hace sus hijos. Esto es, los cerros, los pescados, las aves no son hijos de Dios. La gente que no tiene fe no es hija de Dios. Somos los que hemos encontrado que Jesús es Dios, lo que nos hace hijos de Él. Sí, nos hace familia de Dios, es la fe en Jesús. La promesa de vida eterna está en la fe en Cristo Jesús. Ahí te va. Sin fe, ni eres hijo, ni vas al cielo. Qué triste, ¿verdad? Se oye como feo, pero en sí es la verdad y es lo mismo que decir yo tengo fe y voy al cielo. Pero al contrario, se oye como muy rudo. Pero es la verdad, es la misma verdad. Bautizados en Cristo es cuando mueres al pecado con Jesús y resucitas con Él a vida eterna en Él. También la verdad es de que si eres bautizado con Cristo y resucitas y has resucitado con Él, dice la Biblia en Romanos 6, ¿cómo vamos a vivir en pecado si hemos muerto a este? Sí, ¿cómo es posible que los que hemos nacido otra vez habitemos en pecado? Si hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Dice la Biblia. Entonces, ser hijo de Dios, sí, yo quiero ser hijo, yo creo en Dios, pero esto incluye tu actitud, pues. Tu persona, tu carácter ha cambiado, eres una nueva creación, ya no eres el mismo, pues. Entonces, eso nos corresponde obviamente a todos, porque Dios espera ver el cambio en nosotros, quiere ver evidencia. Jesús dijo, por sus frutos los conocerán. Entonces, el Hijo de Dios vive como hijo de Dios, ya no como no hijo de Dios, como éramos antes. El antiguo nosotros, el que no era de Cristo, el que no confiaba en Él para salvación, ese no debe de ser el mismo que nosotros. Este es un cadáver que llevamos arrastrando. Es cierto, no podemos deshacernos de él, pero no podemos volver atrás. No podemos volver atrás. Amén. Continuando con ese mismo punto, la introducción a este estudio es 28 y 29, los últimos dos versículos del capítulo 3, como ya dije, dicen así: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Y apúntili ese último versito. Vosotros sois uno en Cristo. Dice en el 29, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Sí, la palabra herederos es una cosa de que no podemos no entenderla. Nadie trabaja para ganar una herencia, ¿verdad que no? ¿Quién puede trabajar? Eso no es normal, esa palabra no es algo que uno pueda discernir, tengo que hacer esto para ganarme la herencia de mi madre o de mi padre. Eso no es, una herencia es algo que te regalan, es algo que te van a dar cuando la otra persona ya no esté. Sí, mis bienes se van a quedar para mis hijos porque eran mis bienes, pero yo ya no voy a estar, se los voy a dar a ellos. ¿Sí? Entonces, la herencia es la promesa. Si somos herederos con Cristo Jesús, para gloria del Padre, porque Él nos va a heredar de gracia la promesa. Y la promesa es la vida eterna. Por la gracia de Dios. Por todo esto es porque creímos. Esto es, solamente los hijos son herederos. Sí, no hay vecinos herederos. ¿Verdad que no? Sería una locura. Es más, la gente que no tiene hijos tampoco se lo da al vecino. Se lo deja a su mamá o a su tía, o sea, a alguien más cercano, pero no se lo dan al vecino. No se lo dan al que vende tacos. El heredero debe ser hijos.
Debemos ser hijos. Entonces, cuando eres hijo, eres heredero. Y te queda entonces, ensambla en ti la promesa. Puse acá como introducción, una vez que has sido revestido de Cristo, ¿sí? Que ahora Cristo te empodera, si lo quieres decir de esa forma. Ahora ya no tú, mas Jesús en ti. Tu color, tu idioma, tu título en cuanto a la sociedad se refiere, todo deja de ser importante. Si no es que se quite de ti, sigue siendo el mismo, con el mismo color, el mismo lenguaje que tenías antes, sigue siendo la misma persona, pero deja de ser lo más importante. Esto es porque hay algo más importante que eso. Así es. Cuando Jesús toma posesión de todo tú, como tú eres, pero en Él, lo cual no sucede por nuestro esfuerzo, porque Él lo hace, sino solo por la fe. Él espera que tú confíes en Él. Pues dice la Biblia, esa es la promesa que le hizo el evangelio dado a Abraham: el justo por la fe vivirá. Entonces todos los que tengamos fe, tenemos el linaje de Abraham por la fe, en lo espiritual. Gloria a Dios. Ese es el estudio, así va, en esto vamos a adentrar hoy. Y me encanta, gloria a Dios. Déjeme hacer una oración, Padre amoroso. Dirígenos, Señor, en tu poder para que seamos capaces de recibir, de entender, de analizar, comprender, asimilar y canalizar, recibirlo y luego ser canales de tu gracia a otros. Señor, ayúdanos para que al entender esto nos transforme. No solamente lo entendamos, digamos, ya lo aprendí, pero lo practiquemos, lo llevemos a nuestras vidas y ahora no nada más tengamos un título de hijos, pero vivamos como hijos, como herederos, como unos que con toda seguridad van al cielo por la fe. Porque por fe fuimos salvos para fe. Esto es, la fe continúa moviéndonos y dirigiéndonos, motivándonos a servir, a adorar a Dios, porque somos sus hijos. Gloria a ti, Señor Dios nuestro. Guíanos en el nombre de Jesús. Amén. Dicho eso, voy a leerles una escritura que tengo aquí lista. Y me gustaría que, son unos cuantos versículos, son como unos, no sé, un montoncito, pero es la oración que Jesús hace a su Padre. Y en esta oración, a mí me encanta, lo compartí anoche en el devocional, no sé si ustedes lo vean. Hago un devocional todos los sábados a las 7 de la noche en Facebook. Y la mera verdad es de que trata de este estudio, pero no es este mismo estudio, digamos, es el mismo porción de la escritura, sí, pero lo digo de otra forma, es algo que sale de mi corazón, lo hago más cortito, pero como sea, ahí va a decir anyways, aguas, con mi inglés, aguas. Pero en el capítulo 17 de Juan, que es la oración de Jesús a su Padre por nosotros, así como una intimidad increíble que solamente Dios sabe porque este es capítulo en la Biblia, cuando Jesús postrado ante su Padre le ora por nosotros y luego nosotros podemos oír eso. Sí, pero vea lo que dice en el capítulo 17 y en los versículos del 19 al 24. Ahí les va, 19, fíjate, tienes que pensarlo porque haz de cuenta como que estaba Jesús aquí y luego se retiró con sus discípulos y luego empezó a orar por ti, pero luego tú, por la gloria de Dios, por obra divina, puedes oír eso. Imagínate que estás tú oyendo como escondido atrás de una piedra, oyendo a Jesús hablar con su Padre, de ti. Y dice, así comienza el 19. Y por ellos yo me he santificado a mí mismo, por ellos, para que también ellos sean santificados en la verdad. Sí, Jesús es la verdad y se santificó en nosotros para que ahora nosotros tengamos la verdad y seamos santificados en ella. Y luego dice en el 20, apenas estamos empezando, me encanta dice en el 20, mas no ruego solamente por estos, por los que hemos sido santificados en la verdad, en Él, por la fe. Dice, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Esto es, esta es la verdadera mandato de ir y predicar el evangelio por todos lados. Sí, porque Jesús está hablando con su Padre, sin nosotros ahí, estamos de chismosos en la oración.
¿verdad? Y Él está diciendo, no ruego solamente por estos que son míos, pero por los que van a ser míos cuando esto les compartan el Evangelio con sus vidas, cuando den testimonio de que son mis hijos. Imagínate qué gloria. Jesús en lo íntimo con su Padre diciendo esto. Dice el 21, para que todos, o sea, estos y los que van a ser salvos a través de lo que ellos les digan, para que estos sean uno, fíjate muy bien, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Yo casi quiero chillar, hermanos. Es que es una cosa tan grande, se los prometo. Es como que no puedes ya seguir leyendo. O sea, el Señor quiere que seamos uno con usted y uno con el otro. Uno con el, dice, como yo y tú somos uno y ellos sean en nosotros. ¿Qué es esto? Gloria a Dios. Mira, otra vez, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Dice el 22, la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos. Sí, es como aferrados. Jesús está diciendo esto como una vez y otra vez y otra vez. Y el que no le entienda, que se vaya con su pata de palo. ¿Verdad? O sea, es como no. Y ve, y sigue diciendo, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado a mí. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Jesús y el Padre, antes de que Dios creara todo, antes de que el Dios del universo creara todo, estaba en amor con el Hijo, porque ha estado siempre en el Hijo. Dice la palabra de Dios en Juan, el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, porque hay un solo Dios. En el cielo, ¿cuántos tronos hay de Dios? Hay un solo Dios, hay un solo trono, y en ese trono está sentado el único Dios que existe. Y ha estado glorificado y han tenido, digamos, esa perfecta unión. El único Dios que existe desde siempre. Sí, Jesús no apareció aquí, luego ya ahora sí, digamos, salió otro Dios. Él ha estado siempre en Él. Wow, qué idea, ¿no? Él ha estado siempre en Él. Y Él quiere que seamos uno con Él. ¿Cómo es esto? Bendito sea el Señor, se los prometo. Ya no podemos ir a la casa, yo creo. Gloria a Dios. Dice acá, voy a leer el 28. Dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Yo puse acá, para comenzar diré esto. Este pasaje, o sea, dice, ya no hay judío, no hay libre, ya no hay esclavo, no hay varón, ni hay mujer. ¿Qué significa esto? Que tú ya no importa que seas, ya no es eso. Ahí va, yo puse esto. Este pasaje no está diciendo que no importa el carácter y la persona que cada uno somos. Eso no está diciendo acá. Sino que así, siendo lo que somos, siendo la persona que tú eres, seamos uno entre sí, siendo uno con todos, juntos con Jesús. Esto es, la persona que tú eres va a seguir siendo para siempre, ¿sí? Tu carácter, tu nacionalidad, tu estilo, tu cultura, la forma que tienes tu nariz, esa persona todavía va a seguir siendo para siempre, ¿verdad? Pero no te va a identificar como tu persona ya, sino que esta persona que tú eres se ha transformado en ser, junto con todos los demás, uno en Cristo. Cuando tú has recibido a Cristo Jesús en tu corazón. Por eso sigue siendo de la misma raza, pero todas las razas, con todas las lenguas, con todos el género humano, ¿sí? El género mujer, el género hombre, el género humano va a seguir siendo ahora, aún con la distinción, uno en Cristo Jesús. Uno en Él. Así como un cuerpo tiene muchos miembros con funciones diferentes, aún es un cuerpo, ¿sí?
esa es una comparación de cómo vamos a estar en Cristo Jesús. Dice la Biblia, digamos que una forma de chistosamente, dice que si todos fuéramos nariz, ¿dónde quedaría el cuerpo? O sea, no habría una función en el cuerpo si todos fuéramos el cerebro del cuerpo. Porque alguien quisiera decir, oye, yo quiero ser la parte más importante del cuerpo, quiero ser el cerebro, quiero ser el ojo. Pero si todos fuéramos una sola cosa, no podría funcionar, pues. Entonces Dios no quita lo que tú eres. Dios deja quien tú eres. Aún ese que tú eres, junto con el que es diferente que tú y con el otro que es diferente que tú. Uno más chaparro, uno más alto, uno mujer, uno hombre, uno moreno, uno güero, uno feo, uno bonito. Juntos todos hacemos el cuerpo. Uno. Y este cuerpo es el cuerpo de Cristo. Así lo quiere Él. Así lo diseñó. Así le gusta a Él que sea. Así uno en Cristo Jesús. En 1 Corintios voy a leer del 12 al 14 y luego del 19 al 20. 1 Corintios del 12 al 14 dice, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Sí, por el espíritu nosotros, el día que tú recibiste a Jesús en tu corazón, vino el derramamiento del Espíritu Santo sobre tu persona y pasaste a ser el cuerpo de Cristo. Ahora tienes el Espíritu Santo en ti, la llenura de la majestad de Dios en tu vida, y ahora caminas en su poder como hijo de Dios. Dice la Biblia, el que no tiene el Espíritu de Cristo no ha conocido a Dios. Sí, nosotros todos no estamos esperando tener un éxtasis espiritual para que podamos manipular a Dios y que venga y nos posea y luego empecemos a brincar, hermanos de mi corazón. El salvo tiene a Dios constantemente sin parar, porque tienes vida eterna. Eres hijo de Dios todo el día. Cuando caes, todavía eres hijo de Dios. Por eso te perdona. Por eso clamas a Abba. Por eso vas a Él y le dices que te perdone. Por favor, Padre, perdóname. Porque eres hijo. Porque eres parte del cuerpo. Porque eres uno con Él. Sigue siendo uno con Él constantemente. Dice del 19 al 20 de 1 Corintios 12. Porque si todos fueran un solo miembro, el más importante miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Todos con nuestro carácter diferente, nuestra habilidad diferente, formamos uno solo. Y somos uno en Cristo Jesús. Yo no creo que no se pueda entender eso. Es maravilloso, es algo glorioso que el Señor quiere que entendamos y nos lo explica de diferentes formas para que entendamos que yo no soy menos que aquel. Oh, es que solamente el cuerpo de Cristo está formado por pastores. No. Está formado por el cuerpo ocupa tener cada uno de ustedes, cada uno de nosotros. Somos parte del cuerpo, nadie es mayor. Dice la Biblia en esos versículos que a las partes más inferiores las protegió más. Todos somos uno en Cristo Jesús, del mismo nivel en Cristo Jesús. El nivel más alto que hay, digamos, si lo quieres poner de esa forma. ¿Qué nivel seré? Pues eres el nivel que Dios quiere que seas. El primer nivel. Esto es, hermanos, si Dios creó a cada persona diferente, esa diferencia no debe separarnos. Al contrario, son nuestras diferencias, son nuestras diferentes funciones las que nos unen. Exactamente eso es lo que Dios quiere para formar el cuerpo de Cristo. No somos unos menos y unos más grandes que otros, pero sí existe un orden de unos entre otros. El liderazgo y sumisión es un factor que Dios diseñó. No confundamos la uniformidad con la unidad. ¿Se entiende eso? Como ya dije, no podemos ser todos narices, todos ojos. Hay un orden para que el cuerpo funcione
Este dedo tiene que pedirle permiso a la mano y la mano a mi brazo y mi brazo al otro que está acá pegado, porque así funciona mi dedo. Sí, junto con mi cerebro, porque todo está unido de una forma organizada. Nadie es mayor que el otro, pero si no toman su lugar cada quien que debe tener, entonces no funciona. No funciona. Es la diferencia que hace que funcione. ¡Qué bendición! O que, digamos que, ¿cómo abres los ojos en la escritura? Dice, Dios así lo diseñó, para que los miembros tengan orden dentro del cuerpo. Esto es muy importante dentro de nuestra sociedad, dentro de nuestra familia y dentro de la iglesia. Cada uno estamos para servir y ayudar y apoyar al otro. Cuando tú te preocupas, fíjate muy bien, cuando gastas tu vida esperando que el otro te ayude, no haces tu función. Aún en el matrimonio cero, completamente, si tú en el matrimonio vives esperando a ver qué va a hacer el otro por ti, vas a ser infeliz toda tu vida, porque no está diseñado para ver qué hace el otro por ti. El matrimonio es un lugar en donde tú haces por el otro. Sí, dice la Biblia en Efesios 5:21. Someteos uno al otro en el temor del Señor. Someteos uno al otro en el temor del otro. No, someteos a Dios, ¿verdad que sí? Sobre el someterte al otro. Si cuando tú te sometes al otro, estás siendo obediente a Dios. Ahora, someterse la mujer al hombre, no dice nomás eso. Dice someter el hombre a la mujer, junto con la mujer al hombre, en el temor de Dios. Aún, ahí va, tenemos que ser bien listos y bien sabios y bien calmados en oír esto, porque hay un orden para que el matrimonio y la iglesia y la familia funcione y el cuerpo humano funcione. Hay un orden. Y cada uno tiene que hacer de acuerdo a la tarea que Dios le dio que hiciera. Todo en un orden. Esto nos va a ayudar a entender 1 Corintios, esto nos va a ayudar a entender esto que estoy diciendo. Cuando leamos 1 Corintios capítulo 11, versículo 3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. Entendamos esto. ¿Quién tiene mayor nivel de Dios? Digamos que si hay 10 puntos, ¿quién es más Dios? ¿Cristo o Dios? ¿Cristo o el Padre? ¿Quién tiene mayor puntuaje para ser Dios? Son iguales, es la misma persona, pero hay un orden. Dice aquí que Dios es la cabeza de Cristo. ¿Quién es mayor, el hombre o la mujer dentro del matrimonio? Son iguales, pero hay un orden. Sí, yo creo que si no entendemos esto, no entendimos nada. Sí, entender que Jesús y el Padre son el mismo y que aún hay un orden, nos va a dar a entender qué es lo que sucede en nuestros matrimonios y cómo funciona el cuerpo de Cristo. Cómo funciona el cuerpo de Cristo. Aún y cuando sabemos que Jesús y el Padre son uno y el mismo Dios, dice Dios en la Biblia que Dios es la cabeza de Cristo. Liderazgo y sumisión. Sí, no tiene nada que ver el liderazgo, el principio bíblico del liderazgo y sumisión simple y sencillamente hace que el cuerpo funcione, hace que el matrimonio funcione, hace que la sociedad funcione, hace que tu matrimonio funcione. Liderazgo y sumisión. No hay ningún problema en el ser sumiso, porque no hay ningún problema en el ser sumiso. Esto es, nosotros los humanos tenemos el gran problema, los humanos, no es la raza, no es la cultura, es el ser humano, es el corazón humano. Tiene un gran problema y eso es de someternos. No somos más que sumisos, somos rebeldes. Nos identifica más bien la rebeldía que la sumisión. El problema aquí es no hay porque quien no es sumiso, sí, la persona que no es sumisa es definitivamente un mal líder. Un mal líder. Una persona que quiere ser el líder, pero no se somete, es un mal líder, como muchos que tenemos.
Un sumiso es un buen líder. Jesús dice, yo no vi, yo soy Dios, yo soy el Señor de ustedes. Jesús le dijo a sus apóstoles. Y yo no vine a ser servido, pero a servir. ¿Qué pasa con nosotros cuando nosotros queremos ser servidos? Si nosotros no somos Dios, ¿qué es? Que no entendemos, pues, que no entendemos el principio de liderazgo y sumisión. Hay veces, hay lugares, ahí tienes posiciones como en tu casa, en donde tú eres el líder. No te hace mejor persona que la otra, es simplemente un servicio que haces a los demás. Cuando te toca ser sumiso, entonces hay que ser sumisos. Porque eso te va a convertir en un buen líder. En otras partes, en otros lugares, en otras situaciones. Pues acá, en realidad no hay raza o lengua o color que haga distinción entre la humanidad. Cada uno es completamente diferente del otro y todavía hechos de lo mismo, la misma especie humana. Pero la única real diferencia es la que enseñan los versículos anteriores a este, que es el que leímos hace ratito, 26 y 27. Déjame leerlo otra vez. Dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estás revestidos. La única diferencia dentro de la humanidad no es la raza, el color, no es tu nacionalidad, es la fe o la no fe. Entre la raza humana, la única diferencia entre unos y otros es los que tienen fe, son salvos y van a vivir vida eterna. Los que no tienen fe, ni son salvos, ni van al cielo. Ahí hay una diferencia, la única diferencia. Y esa diferencia no naciste a fuerzas a hacerla. Es una diferencia que tú tomas, es una decisión que tú tomas. Dios te dio a ti la autoridad para decidir de qué lado quieres estar. Angustiosamente, no sé ni por cuál razón, la mayoría de los seres humanos escogen no tener fe. Escogen ser del lado del diablo. Conscientemente, gente que queremos, gente que amamos. Es triste. Acabo de hablar con una persona que quiero mucho, y dijo, no, yo respeto a todas las religiones, porque todos tenemos que tener amor unos con otros. Se oye tan bonito y está tan errado. Sí, porque si yo amo tanto a mi mamá, ¿tú crees que yo voy a dejar que porque la quiero tanto ella se vaya al infierno? Si la quiero tanto, ¿por qué voy a respetar su decisión de no estar con Dios? Digamos, no puedo hacer nada, no puedo obligarla, pero mi trabajo como el que la quiere, nomás ese, sería decirle constantemente, mamá, Jesús es el camino, Él es la verdad y Él es la vida, Él tiene vida eterna, en Él hay perdón de los pecados. No es falta de respeto. ¿De dónde sacamos eso? Esa es una frase del chamuco. No es falta de respeto decirle a alguien que tú amas que acá está el camino. ¿Qué tal si viene tu mamá y ahí está un hoyo? ¿Sí? Y es en la noche y se va a caer y por yo la respeto, madre mía, usted siga allí. Aunque se vaya al hoyo y se quebre la cabeza. Porque yo la respeto tanto. ¿Será cierto eso? ¿Dónde sacan eso? Es terrible. Te lo prometo que tienes que pensarlo, aunque sea poquito. Los que tenemos fe y los que dicen que creen en Dios. Sí. Hay gente, y ese es el problema, hay gente que dice, yo también creo en Dios. Los que tenemos fe, hacemos como Dios dice. Es decir, la fe anuncia, digamos, hacer anuncia que tienes fe. Hay otros, la otra parte es la gente que dice que cree en Dios, pero no saben lo que Dios dice. No saben lo que les gusta y lo que no quiere que hagamos. Esa es la parte que no tiene fe. Los que se esconden detrás de yo también creo en Dios. Yo también soy creyente. Acabo de oír a alguien, eso sí lo oí en el Facebook, que dice, yo soy bien devoto de Dios, pero nunca voy a la iglesia ni sé nada de Dios. Pero se esconden detrás de, yo también creo en Dios, para que no le digas nada, ¿verdad? Pero si tú crees en Dios, pero no sabes qué le gusta y qué no, y vives como si no creyeras en Dios,
¿Qué tiene que digas lo que digas? Por eso Dios conoce tu corazón y va de acuerdo a lo que ve en tu corazón, no lo que diga tu boca, porque tu boca nos puede engañar a todos. A todos. Son la otra parte de la raza humana. Son los que no tienen fe. Porque la fe no es algo que tú dices, es algo que tú haces. Es como amor. Sí, el amor dicen que es un verbo. Si no es que lo digas, es que lo hagas. Esta es la verdad y el fin del creyente. Ser uno en Cristo Jesús. Esta es la verdad y el fin, este es el futuro del que cree. Ser uno en Cristo Jesús para siempre. Hermanos, alguien aquí se puede dar una idea, y puse acá, alguien nos podemos dar una idea de lo que cuesta llegar a ser uno en Cristo Jesús. Si es una clase de pregunta retórica, si estar con Cristo, si ser uno con Él es tan grande y tan majestuoso, ¿cómo podemos? ¿Qué tenemos que hacer para llegar a ser uno en Dios? ¿Qué es el requisito? ¿Cuáles son las fórmulas? ¿Qué es digamos que la lista de cosas que tienes que cumplir y hacer para llegar a tener la posición de ser uno con Dios? ¿Qué entrega tan poderosa y santa debe tener quien tenga este deseo de ser uno con Dios? Ser uno en Cristo Jesús. ¿Cómo le vas a hacer para ser hijo de Dios en Jesucristo? Bueno, pues en Juan 1:12 dice toda la lista de cosas que la persona tiene que hacer para llegar a tener la posición de ser uno con Dios, ser hijo de Dios. Ahí te va. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Voy a como a quebrar este pasaje. A todos, esto es, cada uno de los seres humanos, a todos, de cualquier color y raza, a todos los que creen, de todos los que crean, eso sería fe, les dio, ¿qué significa eso? Por gracia, regalada. A todos los que tengan fe, les dio por gracia el ser hijos de Dios. ¿Qué tan difícil puede ser el tener la posición de hijo? Estar enfrente de Dios y ser uno con Él. Cuando es un regalo para el que sea que crea. Para el que sea que tenga fe. De ser hechos pues ahora hijos de Dios, transformados. Esas personas que tengan fe, el que sea de la raza humana que tenga fe, se le ha regalado el ser hijo de Dios. Ha nacido de nuevo. Ahora es uno en Cristo Jesús. Y podemos decir, pero hombre, qué tan facilito era y tan difícil que parecía, porque cuando dijimos que son todas las listas de cosas que tenemos que hacer, era como hay que escalar para llegar, ¿verdad? O sea, es como una travesía, como yo puedo llegar a ser. Y luego cuando encuentras lo que tienes que hacer, dices tú, ¿a poco tan facilito? O sea, ya se acabó, es como que la pistola no tronó, ¿verdad? Es por fe, ya. Y hay gente que dice, yo así no quiero. Y luego la mayoría de gente dice eso. No me cuesta nada, nomás tengo que creerlo. Pues los cristianos que se vayan, yo me voy al infierno. Tristemente la mayoría de gente se están yendo al infierno, chiflando y mascando chicle, pensando que son buenas gentes, pensando que ellos también creen en Dios. Puse acá. Por favor, ponga atención a esto. No podemos cambiar, no podemos lograr esforzarnos tanto para ser aceptables ante los ojos de Dios, sino que ocupamos fe, creer que ¿qué ocupas? Creer que la sangre de Jesús pagó por el precio de mi pecado. Sí,
no me canso de decirlo porque todavía lo sigo oyendo en tantos cristianos. Cuando dicen la sangre de Jesús te proteja para que no choque el camión, te proteja para que no te haga daño la comida que te va a dar tu tía. Sí, la sangre de Jesús no es una persona. La sangre, cuando hablas de la sangre de Cristo, no puedes ponerle como un cuerpo a la sangre y esa te va a proteger. La sangre de Jesús habla, expone el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. ¿Cómo va a ser eso algo que te proteja de que no te piquen las asquiles? ¿Se entiende eso? Hermanos, de veras, no es carrilla. No podemos estar diciendo que nosotros, no podemos estar diciendo, oh, yo creo que la sangre de Cristo te va a librar o te va a ayudar para que pases la prueba en el DMV. Que la sangre de Cristo te dé la sabiduría. Porque entonces está haciendo otra persona aparte de Cristo. Sí, es como es como idólatra. Ahora las personas que dicen, oh, sí, yo lo que creo, yo tengo yo creo verdaderamente en la oración. Cuando quitas a Dios y la oración se queda, la oración es otro ídolo. Si tenemos que ver cómo, o sea, analizar las cosas, somos gente, ya no somos niños. Se supone que estamos creciendo en la fe. Y esas frases no van con la fe que dice la Biblia. ¿Verdad? ¿Creen que es carrilla contra ustedes? Ya se me subió bien tarde, de todos modos vamos a seguirle. Y ahora pues, considerando justo y digno, si tú crees que Jesús en la cruz pagó por tus pecados porque su sacrificio fue suficiente, entonces eres considerado por Dios hijo. Esto es justo y digno de estar en su presencia, en su poder, en la majestad de la persona que está en ti, que es el Espíritu Santo. Y entonces vas en él siendo transformado en la mente de Cristo. Y todo lo que hoy necesitamos es entonces la fe. Romanos 4:5 dice, mas al que no obra, ¿sí?, no hace nada. La persona que no logra nada, que no hace que Dios haga algo porque esta persona logró hacer a Dios hacer algo. Esto es, la persona que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Dios quiera que este versículo tan chiquito lo entendamos. La persona que tiene fe es la que se va al cielo y ha sido perdonada. La que no logra, la que no hace, la que no, convence a Dios de perdonarla. Sí, es la fe. Es la fe, dice la Biblia. Y ahora sí, ya Dios te aceptó en Jesús. Y un cambio radical naturalmente ocurre en la persona que le entregó su vida a Dios porque creyó en Él y ahora ha sido revestido de Cristo en el poder del Espíritu Santo. Eres una persona que le perteneces a Dios y que ahora no hay una forma que te pueda zafar de su mano porque le perteneces al Todopoderoso. Y si Él es el Todopoderoso, el que ahora te abraza y te aprieta su pecho y de ahí no puedes salir, entonces, ¿qué vas a hacer? Este cambio es un cambio radical que ocurre en el que ha sido transformado, trasladado del reino de las tinieblas al reino de Jesucristo en una luz increíble y admirable. Si ahora nosotros hemos sido transformados, trasladados a otro reino, que es el reino de Jesús, y ese reino en ese reino viven los hijos de Dios, aunque estén en este mundo todavía. En Efesios 4, del 22 al 24 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, esto es, cuando no tenías fe, despojaos, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Me gusta esta palabra porque ve, yo acabo de decir que naturalmente empieza a suceder en ti un cambio. Pero no si no quieres. Esto es, una vez que tú le entregas tu vida al Señor, entonces tú quieres cambiar, ¿sí? Y ahora el Espíritu Santo viene y te transforma. Sí, dice la Biblia que Él te da el querer como el hacer. Eso es, pero tienes que querer. Tienes que querer cambiar. Si no quieres cambiar, entonces Dios no te va a cambiar a fuerzas. Tienes que decirle, Señor, yo no puedo cambiar solo. No puedo dejar este vicio. Tengo este pecado que me gusta hacer, pero ya no quiero hacerlo.
ayúdame. Entonces Él viene y luego te ayuda y transforma tu fe y te moldea de acuerdo a su persona y te hace un hijo de Dios en su poder, lleno del Espíritu Santo, que nunca se va a salir de su mano. Nunca se va a salir de su mano. Porque quieres, porque Él lo va a hacer en ti. Mas el que no, eso no, ahí te voy otra vez. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. No sé si algo más claro que esto puede haber en mis palabras. Ser uno en Cristo es algo que se nota, no es una discusión que se gana. Cuando nuestra mente ha sido renovada, tu vida cambiada, la mente es el centro del pensamiento. Sí, acá dice que la renovación en el espíritu de nuestra mente. ¿Qué es la mente? La mente es el centro del pensamiento. El entendimiento y la capacidad para creer desde la mente se producen las acciones y los motivos que rigen nuestro vivir diario. Cuando tu mente ha sido transformada, tu vida ha sido transformada. Tu fe da a tu mente la moral y alimenta sus sentidos espirituales, que uno que no es salvo no tiene. Cuando tu mente ha sido transformada, sí, ahora está dispuesta para ser dirigida por el Espíritu Santo. Una persona que no quiere ser transformada, el Espíritu Santo no puede transformarlo porque no está abierto, no está disponible. No puede el Espíritu Santo meterse adentro de alguien que no quiere que se meta, sí, y entonces se queda sin entender las cosas espirituales. Yo no sé si eso los ponga a pensar, pero ojalá que sí, hermanos. Una persona que no quiere, no entiende, porque no tiene a Dios para que le haga. No tiene el Espíritu Santo, si no le das cabida al Espíritu Santo y te quedas con todas las dudas sin entender esto que estamos diciendo, que son cosas espirituales. ¿Dónde dice eso? 1 Corintios 2, del 14 al 16. Observe. Pero el hombre natural, esto es, la persona que no ha sido transformado, que no tiene una mente renovada en el Espíritu Santo, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Te imaginas? La persona que ha sido transformado, que ha sido renovado en el Espíritu Santo, ¿por qué entiende las cosas? Porque tiene la mente de Cristo, el centro de tu fe, el centro de tu entendimiento, el centro de donde el Espíritu Santo llega y luego transforma lo que te dice en obras. Ahora tienes la mente de Cristo, dice aquí, en gloria y majestad. Gloria a Dios, eres uno en Cristo. Así es que llegas a ser uno en Cristo. Cuando estés alineado a su plan y voluntad todos los días de tu vida, eres uno con Cristo, eres uno en Él. Bendito sea el Señor. Es uno en Cristo Jesús, eres hijo de Dios, eres nueva creación, sin duda alguna. Terminamos casi en el 29, dice, ay, perdónenme si me emociono de más, ¿está bien? En antes no viento los lentes para allá y me desgreño todo, se los prometo. Maravilloso, gloria a Dios. 29. Si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Sí, hermanos, yo creo que es imposible una vez que uno entiende esto que acabo de decir, es imposible no pasar de muerte a vida. Sí, es imposible no dejar de gusto, con gozo, las cosas del mundo y empezar a vivir las cosas de Dios. ¿Cómo es posible que alguien oiga toda la gloria y majestad que por gracia se te es dada y luego no la quieras? Sí, tiene que ser, como la Biblia le llama, un necio para no entenderlo. Tiene que ser, sin ofensa. Si alguien no quiere las cosas que Dios te está regalando, entonces el título de necio te queda muy bien, sin ofensa.
yo creo que es imposible no pasar de muerte a vida ahora que podemos admirar todo lo que hemos recibido de Jesús. El perdón y aún la fe, la santificación y el glorioso título de hijo de Dios. Ya eres hijo, si ya eres de Cristo, entonces eres linaje de Abraham por la fe y heredero con él de la promesa. Esta es la promesa que Dios le hizo a Abraham 2000 años antes de Jesús. Génesis 15:6. Y creyó a Jehová, esto sería Abraham, y le fue contado por justicia. Y voy a adelantar un poquito en esto ahorita en el siguiente versículo, ya vamos a acabar, pero me gustaría que lo entendiéramos. Ve, esta promesa es cuando Jesús todavía no venía a la tierra, ¿sí? Y todos los que creyeron en esa promesa del Antiguo Testamento, esto es, no hay ninguna persona, ningún ser humano que esté en el cielo que no sea por Jesús. En el Antiguo Testamento estaban esperando al Mesías, al que iba a venir y le iba a aplastar la cabeza a la víbora, iba a matar a la víbora. Si todas las personas del Antiguo Testamento que están en la presencia de Dios es porque tenían la esperanza del Mesías. Esto es, Jesús dijo, nadie viene al Padre si no es a través de mí. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, todos los que tengan la capacidad de decidir qué hacer, sí, y creer en Él, van al cielo por la fe o no, por la fe en Jesús. Ahora, Dios le dijo a Abraham, él creyó y le fue considerado por justicia. Dios prometió a Abraham hacerle digno si solo creía, y Abraham creyó. Y de gracia pues Dios lo salvó. Esto es antes de la ley y antes de la circuncisión. Entonces es clarito que si Abraham fue salvo por fe y todavía no venía Moisés y todavía no estaba establecida, Abraham fue circuncidado no para ser salvo, pero porque era. ¿Se fijan en eso? Abraham fue salvo fue salvo por la fe. Fue circuncidado como el bautismo, digamos. Por eso tenemos que ser bien listos. El bautismo nos salva. Eso nos hace parte. ¿Sí? Es obediencia. Ahora nosotros vamos al bautismo, vamos a las aguas bautismales en representación de lo que ya sucedió a nosotros. Hemos sido bautizados en Cristo Jesús. Porque el bautismo de agua, el físico, solamente es un recordatorio, es una forma de entender lo que ya pasó en ti. Ya moriste al mundo y resucitaste con Cristo Jesús. Esa es la verdad. Y eso es lo que sucedió ahora. Abraham, antes de la ley, y él fue circuncidado, y aquí lo voy a explicar, ahí te va. Como dice, Dios prometió a Abraham darle, y lo hizo digno, y él creyó. Ahora, sin la ley y sin ser circuncidado, él fue salvo por la fe. Romanos, eso sería en el Nuevo Testamento, Romanos 4 del 10 al 11 dice, ¿cómo pues le fue contada? Esto es, ¿cómo fue contada la justicia para Abraham? Y explica, ¿estando en la circuncisión o estando en la incircuncisión? Él lo dice, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Esto es, Dios lo salvó antes de que él fuera circuncidado y recibió la circuncisión como señal. Esto es, cuando él ya había sido perdonado y justificado, entonces Dios le dio o le permitió la circuncisión como señal, no para salvación, porque él ya era salvo por la fe. Como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe, dice la Biblia, les sea contada por justicia. Gloria a Dios. ¡Qué clarísimo! ¿Cómo lo explica el Señor? Nomás tenemos que poner atención. Él nos saca de dudas. Uno, en Cristo Jesús por la fe. Conclusión final. Cuando de Cristo has sido revestido, cuando ya no tú, mas Jesús en ti, sois uno en Cristo Jesús. Y como Abraham recibiste de Dios la promesa de salvación solo por la fe, entonces, ahí te va esta, Efesios, y aquí terminamos. Efesios 4 del 28 al 32. Eres salvo. Dios te perdonó. Eres uno con Cristo. Eres el cuerpo de Cristo, aún con la misma persona que tú eras antes, pero ahora transformada, trasladada al reino de su amado Hijo Jesucristo. Efesios 4, 28, 32. ¿Qué hace la nueva creación? Tú en la posición de hijo. El que hurtaba, no hurte más.
¿Esto es para salvación? ¿O para qué? No, esto es lo que hace el Hijo de Dios. Ya eres salvo por la fe en Cristo Jesús. Dios tiene una forma que el Hijo de Dios tiene que vivir. No porque nomás crees en Dios, digamos que sin hacer nada, porque no es una frase hueca y vacía. Ser Hijo de Dios incluye que seas Hijo de Dios. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Sí, gloria a Dios. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Que esto, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, es tan importante. Ahorita lo voy a decir en la conclusión, pero cuando una persona es salva, cuando una persona oye la salvación, digamos que usted por primera vez lo oyó hoy, o es más, la oyó la semana pasada, oyó que es salvo por la fe en Cristo Jesús, pero no cambia, está entristeciendo al Espíritu Santo. Está como esquinándolo a él, como si usted fuera mayor que él y lo está entristeciendo, porque entendió todo, pero ahí le vale. ¿Se entiende eso? Está como bien feo, ¿verdad? Pero entendió todo, pero no hace lo que él dice, lo entristece. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. La malicia incluía todo mal que tú tengas en tu corazón, todo mal que emane de ti. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Esto expone que esto no hace el que quiere ser perdonado. Esto hace el que ya ha sido redimido. Dios, en la promesa del Espíritu Santo, se entristece cuando no hay un cambio en ti. Tenemos que pensarlo otra vez. Si somos hijos de Dios, tenemos que vivir como hijos de Dios. Amén. Gracias, amado. Gracias, Señor, por darnos este privilegio de ser llamados por ti, hijos, de tener la esperanza de estar un día contigo en el cielo y estar donde tú estás y ser uno contigo y reinar contigo para siempre en tu plan y voluntad. Ayúdanos, Señor, para que digamos que nuestra vanidad de querer reinar contigo sea simplemente sumisión a ti en tu plan y voluntad. Ayúdanos, Señor, a ser buenos líderes sumisos a los demás. En el nombre de Jesús. Amén. Los quiero mucho, que Dios los bendiga. De aquí para adelante yo creo que vamos a empezar a hablar de los estudios, van a ser de Navidad, del nacimiento de Jesús. Vamos a penetrarnos en esto hasta que llegue el 24. Ojalá que alguien pueda venir. Déjenme, le digo de una vez porque no hemos dicho. Pero el 24 de diciembre vamos a hacer una celebración pequeña aquí. No vamos a gastar mucho tiempo, pero yo creo que de las 7 a las 8 vamos a hablar simplemente de lo que es el nacimiento. Yo sé que tienen invitados, los pueden traer si quieren, o si no le dicen, espérate poquito, ahorita venimos a cenar. Y si vienen, celebran con su familia de fe. El 24 de diciembre a las 7 de la noche, o vamos a ver si a las 6 o a las 7, vamos a pensar a ver cómo hacemos para no molestar sus familias, porque yo sé que tienen invitados, porque siempre dicen, yo no puedo ir porque tengo invitados. Ok, pues ya vas a ver, haga sus planes, ¿verdad? Y el 24 se viene un ratito aquí para estar juntos y luego nos rebotamos para la casa a seguir sin tomar, ¿ok? Dios los bendiga. Cansado del camino, sediento de ti, desierto cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado, y a veces sufrí.
a veces